Hola, bienvenidos a esta nueva clase de la incubadora de traders. En este vídeo, en esta clase, vamos a tratar sobre los principales aspectos del asesoramiento financiero, principales certificaciones, por qué acreditarse, qué puede hacer un asesor, cuál es su proceso, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tratar en esta clase es cuál es la recopilación de datos del cliente, cómo se determinan los estados económicos financieros del cliente, cómo se desarrolla un plan de inversión basado en el ciclo de vida, cómo se aplicará ese plan financiero y cómo se va a controlar de que se van cumpliendo los objetivos del plan financiero, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hablar del asesoramiento, me gustaría recalcar las principales certificaciones que hay en el mercado que están reguladas, ¿de acuerdo? En temas de asesoramiento financiero y regulación MiFID es fundamental que un asesor patrimonial financiero esté regulado y certificado para cumplir con los estándares de calidad y tema de legalidad, ¿de acuerdo? Una persona no puede prestar servicios de asesoramiento sin estar acreditado. Entonces, ¿cuáles son las principales certificaciones que nos encontramos? Bueno, en España la más importante, la que más renombre tiene, es la que otorga EFPA España. EFPA España es la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. Es una plataforma independiente de certificación y cuenta con 4 niveles, digamos. European Investment Assistant, que es la menos importante, digamos, la que menos repercusión tiene, donde aquí el certificado va a ser un mero informador, ¿vale? No tiene capacidad de asesorar. Luego tenemos el EIP y EFPA, que ahí sí que es asesor financiero. Ahora, a día de hoy, ¿vale? En julio de 2022 tenemos en torno a 30.000 EFAs en España, ¿de acuerdo? Y luego está la European Financial Planner, que es planificador financiero. Este es el nivel más top que otorga EFPA España. Y es verdad que a día de hoy en España hay tan solo en torno a 800 profesionales con esta certificación, entonces quizás es la más importante y la que te permite hacer una mayor capacidad de tareas y la que te aporta un mayor conocimiento. Aparte de esta de EFPA, ¿vale? Tenemos otras muchas con las que colabora la CNMV, ¿de acuerdo? Privadas, tanto privadas como públicas, pero bueno, he querido destacar EFPA porque es la más importante de todas. Luego, a día de hoy, EFPA colabora con la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. ¿Por qué? Porque están buscando dar respuesta o profesionalizar, digamos, el sector financiero en México. Y lo han hecho con este convenio, ¿vale? Este convenio tiene como objetivo que ambas partes establezcan un reconocimiento mutuo de sus certificaciones. Entonces, lo que han hecho ahora es que la certificación EFPA se pueda convalidar en México principalmente. Y luego tenemos que destacar la certificación CISI, ¿vale? Chartered Institute for Securities Investment. Es el organismo profesional para los que trabajan en el sector de los valores y la inversión en Reino Unido. Es una titulación privada de primer nivel para aquellos profesionales que trabajarán en banca privada y la gestión de patrimonios, ¿vale? Está reconocido además también por la CNMV como título válido para cumplir los estándares de MiFID II. Y está avalado por CISI, que es el mayor centro certificador de Reino Unido, regulado por la FCA, que sería como la regulación bursátil, como la CNMV aquí en España, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora ya es ver cuál es el proceso de planificación. Se vale siempre teniendo una de estas certificaciones, de estas titulaciones. Entonces, el proceso de planificación financiera se define como el desarrollo de un plan exhaustivo en el que se va a determinar la totalidad de los objetivos financieros del individuo y donde se van a seleccionar y ejecutar las mejores estrategias para dichos objetivos. Esto que engloba, bueno, planificación patrimonial, es decir, tengo X capital, ¿dónde lo invierto? Planificación fiscal, tengo X beneficios, ¿cómo puedo reducir la carga impositiva? A través de empresa, a través de particular, a través de productos con ventajas fiscales o simplemente no hay casos que no se puede planificar el tema fiscal y hay que pagar y ya está. Planificación inmobiliaria, ¿de acuerdo?
si quiero invertir en inmobiliario, cuál es la mejor manera. Aquí sí que es verdad que hay no son tips, ¿vale? Son ciertas ventajas de hacerlo de una manera u otra en cuanto a la manera de la tributación fiscal del beneficio por el alquiler o la compra de inmuebles, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también el tema de la planificación sucesoria. Pues yo tengo una herencia, o cuando yo fallezca, cómo van a tributar mis herederos por dicha herencia, ¿vale? O si yo quiero donar X parte de mi capital, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces estas 4 etapas van a ser las más importantes de todas, y quizá la más importante sean las 2 primeras, especialmente la patrimonial, porque al final es la que te va a determinar que tú a tu jubilación llegues con un capital para mantener tu ritmo de vida objetivo, digamos. Entonces aquí lo que hay que diferenciar es entre plan de inversión y planificación financiera, ¿vale? El plan de inversión, aquí disponemos de un capital y lo quiero invertir con un objetivo a un plazo determinado. Por ejemplo, me quiero comprar una casa dentro de 5 años. ¿Cómo lo invierto para poder llegar a este objetivo? ¿De acuerdo? Y luego tenemos la planificación financiera. Aquí lo que buscamos es conseguir el equilibrio entre los recursos y las necesidades a través del tiempo, para que la vida financiera del cliente sea lo menos accidentada posible, ¿vale? Es un poco todo el proceso. Pues yo quiero tener, el día que me jubile, el 75% de mi último salario. ¿Cómo puedo invertir mi patrimonio de aquí hasta esa fecha para tener ese objetivo? ¿Cuál es un poco el proceso de planificación? Bueno, lo primero es establecer los objetivos. Lo segundo es captar la información financiera del cliente. Tercer punto es desarrollar las alternativas de inversión. Cuarto punto sería ejecutar la estrategia. Y quinto punto, controlar que se cumplan los objetivos. Pues si yo me he marcado a los 50 años, me lo invento, tener un capital acumulado de 500.000 euros y llevo 400.000 a los 50 años, vamos a ver qué está pasando y por qué no he llegado al objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, en el punto de recopilación de datos del cliente, siempre hay que diferenciar, por un lado, datos objetivos y datos subjetivos. Los datos objetivos son datos personales, familiares, la profesión, si estoy casado en gananciales o separación de bienes, si tenemos bienes inmobiliarios o deudas, etcétera. Y datos subjetivos sería pues cuál es el objetivo de mis inversiones, cuál va a ser su horizonte temporal, cuántos riesgos estoy dispuesto a asumir, cuál es mi sensibilidad financiera a la hora de pagar impuestos, conocimientos financieros, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, luego ya en el punto 2, cuando el asesor va a determinar los estados económicos y financieros del cliente, hay que conocer el motivo principal de la visita del cliente, detectar y hacer ver al cliente los objetivos que no son importantes. Es decir, por ejemplo, no sé qué ejemplo poner. Me quiero comprar un coche dentro de 5 años. Pues al final es un objetivo importante, ¿de acuerdo? Entonces los objetivos del cliente además no son estáticos y con el paso del tiempo van a cambiar. Por eso es importante realizar un control y revisión del plan de inversión. ¿Cuál es el análisis general del cliente? Bueno, aquí lo que hacemos como asesores va a ser llevar a cabo un análisis del cliente desde un punto de vista global. Por lo que hemos dicho, cuál es su estado financiero actual, cuáles son su actitud y expectativas, cuáles son las necesidades de capital actuales y esperadas, cuánto es su tolerancia al riesgo, cuánto es la exposición al riesgo y cómo lo puede gestionar. Luego hay una serie de necesidades especiales. Por ejemplo, para planificar una enfermedad terminal, tema de divorcio si se produciese, depender o tener un adulto dependiente de nosotros, niños discapacitados, necesidades educativas, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se va a gestionar el riesgo? Bueno, aquí lo que hacemos es planificar la protección contra riesgos personales, pues un seguro de vida, un seguro de invalidez, un seguro de enfermedad, con el objetivo de que si yo un día dejo de trabajar o no puedo obtener mi salario, que tanto yo como mi familia a través del pago de la prima de seguro, ante la ocurrencia de la contingencia, podamos seguir manteniendo nuestro nivel de vida. El tema fiscal. Bueno, hay diferentes técnicas a la hora de intentar ajustar al máximo el tema tributario, ¿vale? Uno de ellos sería diferir el pago a través de productos de previsión social, activos mobiliarios o productos donde la plusvalía es diferida.
Reducir el pago, pues al final depende de la situación personal de cada cliente, se puede recibir el retorno de una inversión como rendimiento de capital mobiliario, ganancia patrimonial, etcétera. Y otra, pues bueno, a lo mejor hacer una declaración conjunta transfiriendo la carga fiscal a personas con menor presión dentro de la unidad familiar. Tema de inversiones. Aquí como asesores, nuestra principal función es analizar qué inversiones actuales tiene el cliente, sus estrategias y políticas de inversión para ver su validez y si se adecuan a su perfil y a su objetivo o no. Y si no es así, cómo tratar de mejorarlas y ajustarlas a sus necesidades. En las inversiones actuales se trata de aprovechar las inversiones al máximo, ¿vale? No vamos a cambiar todo su ahorro si no es necesario. El aspecto de la jubilación, ¿vale? Al final este es el principal objetivo de la planificación patrimonial, es decir, definir cuáles son las necesidades del momento de la jubilación, cuál va a ser el beneficio de la pensión pública, cuáles van a ser las fases de la planificación y definir una estrategia. Es decir, vale, yo me quiero jubilar con el 85% de mi último salario y la pensión de la seguridad social es X. Imaginaros, ¿vale? Vamos a poner números. Imaginad que yo me quiero jubilar con 120.000 euros al año y la pensión de la seguridad social van a ser de 30.000. ¿Cómo consigo yo ese ahorro privado de 90.000 euros? Eso es lo que tenemos que hacer como asesores financieros y planificadores. Determinar cómo el individuo va a poder conseguir ese capital. Entonces, en resumen, esto es lo que tenemos dentro del proceso de jubilación, ¿de acuerdo? Las características del cliente, ver su objetivo, su salario, la previsión pública que va a recibir. ¿Cuál va a ser su estrategia más recomendada? Pues si es invertir en mercado monetario, en renta fija, renta variable, inmobiliario o productos con más riesgo, como puede ser fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, ¿vale? Hay una infinidad de productos donde el cliente o donde podemos recomendar invertir al cliente, mejor dicho. Y luego estaría el punto de la planificación sucesoria, ¿vale? En muchas ocasiones, cuando nuestro cliente muere, el asesor financiero va a ser reclamado por los familiares para encargarse de todos los trámites de testamentaría, tributación, etcétera. Entonces, aquí hay una serie de estrategias de planificación sucesoria, como la transmisión del patrimonio, el tema de los impuestos de sucesiones y donaciones, etcétera. Luego, si llegamos al punto 3, lo que vamos a hacer aquí es desarrollar y presentar el plan de inversión que se basa en el ciclo de vida de nuestro cliente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es diseñar carteras básicas según sus objetivos. Aquí el diseño de un plan de inversión tiene como punto culminante la determinación del ratio básico o la proporción de volatilidad respecto a activos menos volátiles. Entonces, aquí hay que tener claro el ratio de riesgo-beneficio. Mayor volatilidad, mayor beneficio. Mayor volatilidad, mayor riesgo, ¿de acuerdo? Entonces las proporciones que se obtienen de este ratio son las que debe tener la cartera final del cliente, ¿vale? Cuando venzca el plan, para no tener que sufrir reajustes o reequilibrios en la cartera de inversión. ¿Cómo va a ser el diseño de carteras básicas según los diversos objetivos del cliente? Bueno, el diseño de un plan de inversión va a constar de las siguientes fases. Lo primero va a ser definir el umbral de insomnio en función de los objetivos. Es decir, con cuánto riesgo el cliente podría dejarse tranquilo. Utilizaremos una serie de tablas para definir el ratio básico en base a la edad. Se ajusta el ratio, lo que hemos dicho, ¿vale? Para que el cliente no sufra por sus inversiones. Se procederá un reequilibrio y un reajuste cada año, según esté nuestra cartera en base al mercado. Cualquier capital u aportación adicional que se haga al plan será en los activos que mejor funcionen en ese momento, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de elaborar el plan de inversión hay que tener en cuenta los siguientes aspectos claves. ¿Cuál es el perfil de riesgo del cliente? Pues muy averso a las pérdidas, muy poco averso, horizonte temporal de la inversión. Va a ser su plazo de reinversión, vale, es fundamental que si el cliente necesita el capital para dentro de 10 años, nosotros como asesores no podemos recomendarle hacer inversiones a 12 años, porque él va a querer el capital dentro de 10 años, y ahí es cuando entramos en un riesgo, digamos, de
de sensibilidad de la cartera, ¿de acuerdo? Entonces luego tenemos que definir cuál va a ser la estructura inicial de la cartera y el tipo de gestión que va a llevar a cabo, ya sea fondo de inversión alternativo, activo, pasivo, etcétera. El tema de lo que hemos comentado, ¿vale? Reajuste de la cartera. Bueno, al final el objetivo del reajuste es rebajar la volatilidad de inversión cuanto más cerca se acerque el objetivo, el tiempo objetivo de la cartera, ¿de acuerdo? La virtud es ir consolidando los beneficios obtenidos, es decir, toda cartera va a empezar siempre con un mayor porcentaje del capital en la parte con más riesgo y según avanza el tiempo se va a ir reajustando y va a tener mayor porcentaje las inversiones con menos riesgo. Y luego tenemos el reequilibrio de la cartera. Entonces, a través del tiempo, la proporción de renta variable y renta fija se desequilibra. ¿Por qué? Porque al final yo, a lo mejor con renta variable ganamos en un año 10% y con renta fija un 3%. Entonces aquí lo que se va a hacer es reequilibrar cada año. Es decir, si yo mi cartera es que yo tengo que tener un 50% de renta fija y renta variable, al final de cada año tengo que coger las dos partes de mi cartera y volver a esos porcentajes iniciales, ¿de acuerdo? Luego lo que tenemos que hacer es presentar el plan financiero al cliente y se debe hacer considerando que en la mayoría de los casos el cliente no es un experto en finanzas, entonces hay que hacerlo de manera sencilla y clara. Aquí la presentación de la propuesta de inversión tiene que contener los siguientes apartados: el cuestionario de aversión al riesgo para saber su perfil de riesgo, la distribución optimizada de la cartera, retorno y riesgo esperado de la cartera propuesta para diferentes plazos, la comparación histórica de lo que ha hecho esa cartera con índices de referencia comparables y un disclaimer, que al final aquí es muy importante que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿de acuerdo? Luego el siguiente punto es cuando ya empezamos a llevar a cabo la aplicación del plan financiero. Aquí lo que tenemos que hacer es asesorar en base a recomendaciones. Se trata de ejecutar el plan trazado. En esta fase se toma como punto de partida la distribución de activos determinada en la fase anterior y se trata de asesorar al cliente sobre el vehículo que mejor entendamos que le llevará a conseguir su objetivo. Esto supone optimizar la cartera de inversión, no solo en términos de rentabilidad-riesgo, sino también en términos fiscales, de liquidez, de comisiones, gastos, protección al inversor, etc. La coordinación con otros profesionales, por ejemplo, como contables, abogados, agentes inmobiliarios, etc., puesto que se trata de tener una visión global del cliente. No se trata de ser un experto en todo, pero sí de llevar el mejor resultado al cliente. Por ejemplo, yo no soy experto en fiscalidad. Si a mí un cliente me dice que quiere optimizar la carga fiscal de su empresa, yo como asesor lo más recomendable es que yo busque un asesor fiscal especializado en empresas para que pueda ayudar al cliente a conseguir su objetivo. El control del plan financiero. A ver, aquí el control debe hacerse al menos una vez al año. Se debe revisar el plan diseñado con independencia de los reajustes y reequilibrios que se vayan haciendo en la cartera. ¿Cómo se va a revisar? Bueno, pues al final aquí lo que va a hacer es presentar la presentación de seguimientos entre entidades. No obstante, es importante que sean claras y sencillas. Lo más básico, como sería un análisis macroeconómico del periodo, una estructura patrimonial, ver los resultados obtenidos y en paralelo se comparará con el índice o benchmark para saber si hemos sido más rentables que el mercado o menos rentables que el mercado. Luego el siguiente aspecto va a ser discutir y evaluar los cambios en las circunstancias particulares del cliente. A lo mejor el cliente en un plazo de 10 años ha cambiado sus necesidades. Entonces, si cambian las necesidades o las circunstancias personales motivadas, por ejemplo, porque le ha tocado la lotería o ha recibido una herencia o tiene una enfermedad, etcétera, hay que modificar su perfil y sus inversiones. Y otro aspecto puede ser los cambios en el entorno económico, en los mercados financieros, por ejemplo, la actual crisis y posible recesión que nos espera en Europa en los próximos meses. Otro factor en el caso español es bastante importante son los cambios fiscales y legales, que nos harán decantarnos por un tipo de inversión u otra si el objetivo del cliente sobre todo es atenuar su carga fiscal. Y luego buscaremos hacer recomendaciones adaptadas a las circunstancias nuevas o cambiantes, es decir, se trata de adelantarse en la medida de lo posible
puesto que nadie tiene una bola de cristal, a los cambios en los mercados fiscales, legales y sobre todo dialogar periódicamente con el cliente para identificar cambios y sus circunstancias personales. Y ya haremos una colaboración con el cliente para asegurarnos de que el plan cumple sus objetivos. Es decir, haremos una parte de pedagogía al asesor, ¿vale? Con el cliente, puesto que es importante que nos entienda al explicar las implicaciones de los planes y productos propuestos. Cuanto mayor empatía exista entre asesor y cliente, más fácil es gestionar los vaivenes de mercado. Entonces, esto es la principal tarea que hará un asesor financiero. Es decir, tiene que tener esa relación con el cliente, donde conozcan sus necesidades, sus objetivos, su situación financiera, y a partir de ahí confeccionar una posible cartera de inversión, una planificación patrimonial para que el cliente cumpla su objetivo dentro del plazo que se ha marcado.